Okay, and let's go ahead and get started. Welcome everybody to our panel discussion on post-millennial generations and leadership in the Hispanic-Latino at Church. My name is Daniel Montañez, and I will be your moderator for today's discussion. Bienvenidos a todos a nuestro panel de discusión sobre generaciones postmileniales y liderazgo en la iglesia hispano-latina. Eso es una palabra difícil a decir en español. Mi nombre es Daniel Montañez y seré su moderador de la discusión de hoy. Today's conversation will take place in both English and Spanish as a symbolic act of embracing the tension of language that exists in the Hispanic Latino at Church and the post-millennial generation. Panelists will present their presentations in the language of their choosing, and Spanish translation will be provided for those presenting in English by clicking on the interpretation button below. We will also be sending along the PowerPoint slides for the presentations in the chat for those who would like to follow along. So, la conversación de hoy se llevará en inglés y en español, como un acto simbólico de abrazar la tensión del lenguaje que existe entre la iglesia hispano-latina y la generación postmilenial. Los panelistas presentarán en el idioma de su preferencia y tenemos traducción al español para las presentaciones en inglés, seleccionando el botón de interpretación de abajo. También estaremos enviando el PowerPoint para las presentaciones en el chat para que aquellos que quieren seguirlo. So, en este momento, lo que voy a hacer, dame un momento, aquí está. So at this moment, today's session, we will go ahead and begin to introduce some of the panelists and give a quick overview of the session. So today's session will consist of 4 panelists who will speak on the topic of post-millennial generations and leadership in the Hispanic Latino Church. Unfortunately, Agustin Quiles was unable to join us due to a tooth infection, but he wishes that he could have been here today for the conversation. So I ask that each of us please keep him in our prayers. Yes, so la sesión de hoy estará compuesto por 4 panelistas que hablarán sobre el tema de las generaciones postmileniales y el liderazgo en la iglesia hispano-latina. Lamentablemente, Agustín Aquiles no podía acompañarnos debido a una infección dental. So por favor, manténgalo en sus oraciones. So at this moment, I will go ahead and read the bios of each of our speakers just very shortly, and then we'll go ahead and begin with the presentations. I will be reading them in the order in which we'll be presenting. So beginning with myself, Daniel Montañez, I am a doctoral student at Boston University in the area of theology, ethics, and philosophy, and I serve as an adjunct instructor at Gordon Conwell Theological Seminary for the Latino and Global Ministries program. I also work alongside the Network of Theological Entities, Redet, which is a ministry of IEF, as the recruiting, the networking intern for them. So I also help lead an organization here that's called Young Líderes, an organization that seeks to build bridges between young Hispanic leaders here in the United States and abroad. Next, we will have Dr. Erica Ramirez. Dr. Erica Ramirez is Auburn Seminary's Director of Applied Research. She is a fellow of the Louisville Institute, and she is a sociologist of religion and has written much on evangelicalism and politics for the Washington Post, Religion News Services, and Marginalia, and has contributed scholarly articles to the annual review of the Sociology of Religion, Canadian Journal of Pentecostal Charismatic Christianity, and NUMA, the Journal of the Society for Pentecostal Studies. Next, we have Sarah Raquel Gautier. She serves as the lead pastor of Living Stones in Boston, Massachusetts. Sarah has a deep understanding of the racial, ethnic, socioeconomic, and generational gaps that divide us. Sarah is the co-creator of the collaborative conversation card deck, Latinx Gen Z Edition, which equips Latinx Gen Zers to live their greater stories by unpacking their identity, calling, and purpose. Sarah serves as the
on the leadership team of Young Líderes as well. And she is the author of Color Me Yellow, Finding Your Voice in the Tension Between God's Promises and Their Fulfillment. Next, we have Sergio Valeriga. Sergio Valeriga is the pastor of the growing Viva Church in downtown Dallas, Texas. He is an author and graduate lecturer from the Advanced Leadership and Pastoral School of Christ for the Nations Institutes. He is currently the E625.com National Director here in the United States. So these are our 4 panelists for today. At the end of the presentations, we will have a 20-minute Q&A where you can ask any questions you may have in English or Spanish and engage with the panelists here together. So al final de las presentaciones tendremos tiempo para una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos, donde podrá hacer cualquier pregunta que tienes en inglés o en español e interactuar con los panelistas. So at this moment, we will go ahead and begin with the first presentation, which is myself. And if you can give me a quick moment so I can get a drink of water before I keep speaking. So I'm taking off my moderator hat now and putting on my presenter hat. So I will be speaking on this afternoon on post-millennials, a deconstructed generation. The post-millennial generation of Latinos and Latinas in the United States is undergoing deconstruction. Dr. Robert Chao Romero describes this reality in the introduction of his book, Brown Church, where he shares the story of Rosa, a first-generation college student whose Christian foundations were challenged in a class where they questioned the validity of her Christian faith. Common arguments such as Christianity as a colonizer's religion, along with the historical baggage of how the Bible was used to justify ethnic genocide, murder, and the oppression of women, left her with questions that her Latino faith community could not answer. Romero goes on to say that Rosa had to see a psychiatrist to help her with the deep loss and the emotional conflict she was experiencing, trying to reconcile the faith of her youth la fe de su uso. I'm sorry. So trying to reconcile the faith of her youth with the perspectives of Christianity. She was learning in her classes from her Chicano friends. Sus amigos. The story of Rosa is not only indicative of the reality that many young Latino and Latinas and now Latinx generations face, but is also symbolic of the growing tension between post-millennials and U.S. Hispanic Latino and the U.S. Hispanic Latino Church. This tension is both cultural and generational. From a cultural perspective, post-millennials are becoming more socially conscious at a younger age. A una edad más temprana, information they are exposed están expuestos through the advancement of technology. Para el avance de la tecnología. Social concerns that shape the post-millennial values, inquietudes sociales, such as racial equality, como immigration justice, racial, violence, violencia, rape culture, and purity culture, cultura, LGBTQIA, ecological sustainability, animal rights, the ethics of food production, de la producción de comida, crisis, and so on and so forth. Hacia adelante. And while these examples reflect reflejan generations, the U.S. Church all too often fails to give a thoughtful response to how the faith of their youth applies to the larger issues in the Christ against culture mentality that the U.S. Hispanic Latino Church has often embraced has created a generational chasm that has crippled the church's cultural relevance to the brink of extinction. Responses to the questions of faith, such as ¿Por qué la Biblia dice así?, is no longer sufficient in a society where the Bible is understood as a tool of oppression. Church debates on issues such as whether or not women should be ordained for ministry are dismissed by many post-millennials as just another oppressive and patriarchal system of thought. While churches continue to dispute the two genders, post-millennials are navigating a society where people identify with multiple genders and where gender fluidity has become the norm.
The church's resistance to address the concerns of racial justice, alongside the complexity of the immigration debate among Latinos themselves, has left many post-millennials in a quandary as to how their faith applies to their moral convictions. Doctrinal commitments are meaningless to post-millennials without a genuine concern for the love of neighbor. As a result, while many post-millennial Christians are not necessarily leaving the faith, they are seeking an authentic faith that adequately represents their Latino heritage alongside their social commitments. From a generational perspective, the social context in which US Hispanic post-millennials are being raised in is vastly different from the generations that preceded them. While former generations of Latino immigrant communities worked hard to achieve the first 4 levels of Maslow's hierarchy of needs, being physiological needs such as the need for food, shelter, and reproduction, safety needs, the need for love and belonging, and in some cases, esteem, post-millennial generations often reap the benefits of their parents' sacrifices and begin their journeys at the pinnacle of Maslow's hierarchy, self-actualization. As a result, the problems post-millennials face in their journey to self-actualization are completely different from the former generation's struggle to meet physiological and safety needs. Mental health concerns among post-millennials and the normalizing of counseling and therapy are foreign concepts to the Latino church that has merely struggled to survive. Furthermore, while many Hispanic Latino churches have historically valued strong leadership, post-millennials tend to respond viscerally against any hint or form of authoritarian leadership or institutional power. Finally, as post-millennials have more easily integrated into US culture, the loss of their language and heritage looms as a shadow upon the generations to come. What then do these cultural and generational tensions mean for the future of the US Hispanic Latino church? At a societal level, it means that the Hispanic Latino church should re-envision its presence in the public square. The US Hispanic Latino church should embrace the legacy of the late René Padilla and adopt a misión integral that embraces doctrinal commitments alongside its social responsibility. At an ecclesial level, the US Hispanic Latino church should identify its various identity markers, such as being Spanish-speaking, culture-sustaining, immigrant-serving communities, and ask how these identity markers can best serve the post-millennial generation and the generations to come. Finally, at a practical level, the post-millennial generation and the US Hispanic Latino church must work intentionally to name the tensions, issues, and concerns that threaten the flourishment of the community, and imagine new structures of leadership that honor the past and pave the future for a multilingual, multicultural, and multi-generational church. Thank you all. And at this time, we will go ahead and move to our next presenter, being Erica Ramirez. Dr. Erica Ramirez. Wonderful, thank you. I'd like to thank the invitation. Thank IET for the invitation to address you today, especially leader Fernando Cascante. And I'd like to also thank you, Daniel, for being such a wonderful moderator and for facilitating our getting together for this panel. Today, I'd like to make comments on what I see as the challenges, opportunities, and potentially the responsibilities for post-millennial leaders in IET and in Latinx or Hispanic churches in general. And I want to do this in mind, keep in mind that I know that post-millennial leaders do not lead alone. And I love the structure of this conversation where we are obviously intergenerational in our composition. So I would never want to suggest that post-millennial leaders have their own agenda to adopt in isolation from other generations of Latino or Latina or Latinx leadership anywhere. But what I see are new horizons to attend to, challenges, new opportunities, and yes, maybe new responsibilities that I want to lift up for my fellow post-millennials. Con permiso, perdone la interrupción, pero en otros grupos está habiendo traducción simultánea para los que no entienden el idioma. Hay un problema con la traducción y antes de continuar deberían resolver el problema para los que no entienden el idioma inglés.
Sí, perdón, mi nombre es Mirna, yo estoy a cargo de los intérpretes. Le estoy pidiendo a Kevin, que es el encargado de esta reunión, que por favor ponga al intérprete en la Por lo menos en sala. el grupo globalizado, a la misma vez, están hablando por este mismo canal en español y en inglés. Yo estoy en el grupo globalizado, es Dani Santiago de la Universidad Teológica Cham, y mi equipo de trabajo que está tratando de coger esta charla en la misma oficina no puede entenderlo porque no hablan inglés. Sí, por eso le ruego a Kevin que por favor ponga al intérprete en Gracias la sala por la para gestión que puedan hacer intérprete. al respecto. Y la otra cosa que quería recomendar es que el orador hable despacio para que pueda haber una traducción simultánea. If the speaker can speak, the orator or the guest speak slowly in order that the interpreter can translate slowly, that will be better. Thank you. ¿Alguien me puede escuchar? Soy Mirna, ¿me escuchan? Sí, Mirna, Sí. quiero pedirle un favor Sí. y disculpen que quizás no tienen que ver con lo que está sucediendo, pero yo me inscribí en el diálogo 4. No, perdón que interrumpa, sí sé de lo que me está hablando. Tenemos intérprete, lo que pasa que el coordinador tiene que ingresar al intérprete en la sala para intérpretes. Él está listo para interpretar, pero no se le ha puesto en la sala correcta. Si alguien le puede decir, por favor, a la persona encargada, que es Kelvin Centeno, que por favor lo haga. ¿Está Kelvin aquí? Estaba aquí hace un rato, ahora no lo veo y le estuve mandando. Sí, Kelvin se ve en la lista de participantes. Kelvin está ahí. Sí, Kelvin es el que está a cargo de la parte técnica y él necesita ingresar al intérprete en la sala correcta. Yo lo haría, pero no puedo, no se me permite. No tengo la habilidad para hacer eso. Pero el intérprete ha estado ahí desde el principio, ha tratado de hacer su trabajo, pero no ha podido porque se le puso en la sala incorrecta. Perdón a todos. Sí, te escuchamos, Kelvin. We can't hear you, Kelvin. Ok, y todos aquí, para aquellos que quieren escucharlo en español, yo creo que si pueden hacer clic en el botón de abajo donde dice interpretación en español, yo creo que ahí puede escuchar a Kelvin. Ahí es donde él está hablando en ese canal. It's not working. It's not working. No, es que el intérprete tiene que estar puesto en una sala virtual como intérprete, porque ahora mismo no hay intérprete ahí. Él está preparado para empezar, pero no se le ha puesto en la sala adecuada. Es parte de la tecnología y de los cambios que estamos viviendo y los retos, ¿verdad? Sí. Tal vez sí conviene desde el inicio preguntar un poco cuántas personas van a necesitar la interpretación, porque tal vez si no es necesario se puede hacer en un solo idioma, pero si aquí necesitamos algunas poder escuchar, y yo sí conecté, por ejemplo, ahí en donde dice la traducción, pero si no se escucha. Entonces, demos tiempito a ver qué se va a resolver. Gracias. Would you let me know, Daniel, what you think is the best path forward? Yeah, so I see that Kelvin here is on the call. Kelvin Centeno. Kelvin, can you hear us? I see that Kelvin's on the call, but maybe he can't hear us at the moment. He was actually trying to address this earlier. Yeah, I had heard him earlier. I had heard him earlier. I guess something else that we can try to do, because part of this reality of speaking in about post-millennial leadership, once again, is this tension between English and Spanish. Parte de esta realidad de hablar sobre el liderazgo post-milenial es hablar sobre tensión de inglés en español. So queremos honrar esa realidad aquí en este cuarto y encarnar esa realidad. So I guess something that I will ask is if somebody here
in this room would be willing to interpret simultaneously alongside Erica as she presents in Spanish, and whoever else wants to speak in English. If somebody here in this room can be so bold to volunteer themselves to translate real time for our presenters, I think that would be a great act of solidarity and in really in fleshing this idea of what it means to be a bilingual community. So I'll go ahead and give a moment. Would somebody like to volunteer to translate? I like that idea. Just the speaker needs to be slow. Great, excellent. So who would like to volunteer? You. Okay, if you guys need me. Jesus, was that you who had said? I just said that you translate. Seems like you're bilingual. Sí, Fernando se escucha. Oh, Fernando, you had mentioned? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Okay. Y es probable entonces que habrá que abreviar un poco o concentrarse en los puntos principales para no tomar más tiempo del que necesitamos. Así que estamos listos. Correcto. Vamos. Okay, I see that Abner has volunteered to translate simultaneously alongside Erica. Thank you so much, Abner. You are a lifesaver for doing that. So Erica, if you can proceed with your presentation, and then Abner will translate alongside. I'll try to be brief. Abner, thank you so much. We are in an age when scholars and activists are calling into question the Estamos en un tiempo donde los escolares y los profesionales están siendo cuestionados the legitimacy of many forms of power, en la legitimidad de diferentes maneras de poder which have previously been taken for granted. que anteriormente han sido tomadas a la ligera. Since 2013, Black Lives Matter activists have been protesting brutality against Black persons. Desde el año 2013, los activistas de Black Lives Matter han estado activamente en protestas. None of us can have missed the rise of a related idea. Y ninguno de nosotros pudiera entender la relevancia de las ideas. Calls to defund the police have circulated widely in 2020. El quitarle los fondos a la policía ha sido traído ahora en el año 2020. We are in an age in which the authority of police persons is no longer an assumed good. Y estamos en un tiempo donde la autoridad policíaca está asumida como no buena. And this shift in consciousness will have particular consequences for Hispanic people. Y el cambio en esta mentalidad tendrá consecuencias serias para la población. Though at present it is too early to say what that might be. Aunque el presidente dice, esperen, vamos a ver. With a willingness to question the legitimacy of police forces. Con el deseo de cuestionar la legitimidad de la fuerza policíaca. Comes a willingness to question the validity of the nation state for whom these police forces work. Entra también la pregunta de que tendremos que cuestionar la legitimidad de la sociedad para la que esta policía trabaja. Again, activists and scholars are now experimenting with ideas that discredit the roles of police persons, for example, in the protection of private property. La policía y activistas están constantemente cuestionando esta situación. Especially private property. Especialmente la propiedad privada. One version of rethinking the legitimacy of private property. Una pregunta en cuestionar la legitimidad de la propiedad privada. Is to postulate that all private property is secured through the exploitation of capitalism. Es traer la posibilidad de que la propiedad privada es explotada a través del capitalismo. Another goes back to our origins. Y esto va de regreso a los orígenes. Since this land was once Native American territory that was taken by force. Debido a que esta tierra era de la propiedad de los aborígenes y fue tomada por la fuerza.
Some reason there is no such thing as truly legitimate private property. Algunos hasta dicen que no hay en realidad propiedad privada. Similarly, since early America was a slave economy, Desde tiempos antiguos, la América fue víctima de la explotación. the idea that America has no legitimate existence Y la idea de que América no tiene una existencia legítima can follow the lines of the New York Times controversial 1619 project. puede seguir la controversia del proyecto del 1916. But that is a nation that was founded to protect slavery. Pero nuestra nación fue hecha para proteger a aquellos en esclavitud. A fact which scholars vigorously deny. Un hecho que los escolares, los teólogos, los escolares niegan. But which journalists have defended. Pero que los de los medios de noticias han defendido. The Trump administration's lowest moment in the polls En la administración de Trump, en los momentos más bajos, were when the public had to face the reality of children separated from parents. fueron cuando los hijos tuvieron que enfrentar la separación de sus padres. A reality most of the public found hard to accept. Una realidad que la mayor parte del público encuentra difícil de aceptar. The nation state has rarely seemed less legitimate than it does now. La población ha visto nunca algo tan ilegítimo como esto. For some Americans, this nation exists only to do harm. Para algunos americanos, esta nación existe solo para hacer el mal. Amid all this strife, we have seen the Biden administration court public support for dreamers. Hemos visto ahora la administración de Biden con un apoyo para los Dreamers. And offer them some amnesty. Y les han ofrecido amnistía. As some Americans grow less enthusiastic about the existence of the nation, they grow more supportive of offering paths to citizenship. Mientras la sociedad crece menos entusiasta en ser ciudadanos, crece en entusiasmo de poder, I didn't get the last part. For a path to citizenship for undocumented persons. Practicar la ciudadanía, perdón, para aquellos no ciudadanos. Those Americans who remain passionate about the nation are often more restrictive in their sense of who can become American. Aquellos que son menos entusiastas de esta política están cada vez más a favor de poder ver la ciudadanía de aquellos que no tienen documentos. Into this situation, I propose post-millennial leaders have two opportunities that are also challenges. En medio de esta situación, yo propongo dos puntos que los post-mileniales tenemos, que son oportunidades, pero también desafíos. And which are also at the same time Christian responsibilities. Pero que a la misma vez son responsabilidades cristianas. First is an opportunity to redefine work. Lo primero es una oportunidad de redefinir lo que es el trabajo. And second is an opportunity to make more visible a theology of international relations. Y la segunda, una oportunidad de hacer más visible la relación internacional. I'll speak briefly to the first one. Voy a hablar rápidamente de la primera. In a 2015 article, En un artículo en el 2015, two scholars demonstrated that Americans view educated immigrants favorably. Dos estudiantes universitarios dieron la tesis de que los estudiosos latinoamericanos inmigrantes tenían un favoritismo. But those who, quote, lack plans to work, pero aquellos que, entre comillas, no tenían trabajo, preparación para el trabajo, or do not speak English, o que no hablaban inglés, they view unfavorably. se miraban como no favorecidos. Strikingly, there are few differences between Republicans or Democrats on this issue.
Y en este asunto, sorpresivamente, hay muy pocas diferencias entre los demócratas y republicanos. Instead, there is a consensus that favors immigrants who will work. Por el contrario, su similitud es que sí, aquellos que tienen estos dos recursos son favorados. But as you and I know, Pero como nosotros sabemos, many of our people and immigrants in general work. muchos de nuestros familiares, amigos, inmigrantes trabajan. We work in all areas of the economy, but especially in home health care, Trabajamos en diferentes áreas del trabajo, pero sobre todo en la salud y en cuidado, in restaurant settings, en restaurantes, meat packing. empaquetando. And I name these versions of work because they are often invisible. Y menciono algunas de estas porque muchas veces son invisibles. We have an opportunity and a responsibility Tenemos una oportunidad y una responsabilidad to change public conversation de cambiar la conversación pública around which kinds of work count as work. alrededor de qué tipo de trabajo cuenta como trabajo. This is work that we can do. Este es trabajo que podemos hacer. And I suggest this is one theme we can take up, which will give us an opportunity to practice making ourselves more vocal. Y presento esto como una opción de algo que podemos comenzar a hacer para ser un poco más oídos. As we find opportunity to do so. Mientras, por supuesto, vamos encontrando la oportunidad para hacerlo. The second idea I propose La segunda idea que propongo is that we have a stake in speaking about what is the theology of any nation. es que tenemos ahora en nuestras manos el tratado de hablar de qué es teología en cualquier nación. At present, we have a beautiful liberation theology, Al momento tenemos una hermosa teología de la liberación, a tradition. una tradición. We have a wonderful tradition of the theology of immigration. Tenemos una hermosa tradición de la teología de los inmigrantes. We also have the right Tenemos también el derecho and the opportunity y la oportunidad to speak to international relations para hablar acerca de las relaciones internacionales, because we are not just US based. porque no solamente estamos en un espacio de los Estados Unidos. Hispanic churches are transnational. Las iglesias hispanas son transnacionales. We are not only Americans. No somos solo americanos. We can speak from a specific position Podemos hablar entonces desde una posición muy específica about what Christianity has to say about international relations. acerca de qué la iglesia puede decir acerca de las relaciones transnacionales. In the coming years, we will begin to see increasing numbers of I'm sorry, I lost you. Climate migrants. En los próximos años estaremos viviendo un clima migratorio. And this will be our responsibility too. Y también esta es nuestra responsabilidad. I look forward to a generation of post-millennial leaders Estoy anticipando a una generación de líderes postmileniales which speaks to the nation about que hable a nuestra nación acerca and speaks to international audiences about international relations. de los transnacionales y que le hable a una audiencia acerca de esta situación transnacional. I'll leave you with this thought. Les dejo con este pensamiento. Many people would speak for us. Many people would speak about us. But we have Mucha gente habla por nosotros y mucha gente habla acerca de nosotros. But we need to speak for ourselves. Pero nosotros necesitamos hablar por nosotros mismos. Both in the public square and at the voting polls whenever we can. En público y cuando vayamos a votar en cuanto sea posible. God bless you. Gracias. Thank you so much, Erica, and thank you, Abner, as well. Let's go ahead and give Abner a round of applause for doing this for us. Thank you so much. We really appreciate
just your effort in doing this for us. Let's go ahead and move to our next panelist, Pastor Sarah Gauthier, and the floor is yours. Thank you. Well, it's good to be with everyone today. And I think we're illustrating the point today. Abner, are you going to keep translating or are you good for that? Sure. So it's great to be here today. And I think we're illustrating just these tensions between the different generations. Gracias por estar acá. Creo que estamos perfectamente ilustrando estas tensiones entre diferentes generaciones. And we've heard about how post-millennials are in this culture of deconstructing. Y hemos hablado cómo los postmileniales están en esta cultura de desconstruir nuestra teología. And we're deconstructing language as well. Y estamos desconstruyendo el lenguaje también. And how we can find language to communicate one another as Latinos. Y cómo poder reconstruir ese lenguaje para hablar como latinos. And so I want to speak just practically, what does everything that Danny has shared and Erica shared mean for the church? Así que quiero hablar prácticamente cómo lo que Erika y Daniel han hablado se ve en medio de nuestra iglesia hoy en día. How do we disciple a post-millennial generation? ¿Cómo discipulamos a una generación postmoderna, postmilenial? And discipleship is not a program or a curriculum. Sabemos que el discipulado no es un programa o currículum. Discipleship is about relationships. Pero se trata de relaciones. Spiritual formation is not a program or a curriculum. Formación espiritual no es un currículo o un programa. Spiritual formation is a process. Formación espiritual es un proceso. And so as we think about the post-millennial generations, así que mientras pensamos en estas generaciones postmileniales, we have to ask ourselves some key questions about discipleship and spiritual formation. Tenemos que hacernos unas preguntas muy claras acerca de discipulado y formación espiritual. And so I want to give you 3 questions to ask yourself about discipling the post-millennial generation. Así que quiero plantear el día de hoy 3 preguntas acerca del discipulado a una generación postmilenial. And these are questions that as pastors, as leaders, as theologians, we need to be asking ourselves. Y estas son preguntas que como pastores, líderes y teólogos necesitamos hacernos. The first question is, who are they? La primera pregunta es, ¿quiénes son? What is that post-millennial generation? ¿Quiénes son esa generación postmilenial? We have to become an expert in who they are. Tenemos que convertirnos en expertos en quiénes ellos son. We have to know what they think and feel. Tenemos que saber lo que ellos sienten y creen. What they say and what they do. Lo que hacen y lo que dicen. We have to understand the way that they consume content in a digital era. Tenemos que entender la manera de cómo consumen el contenido en esta era. And we have to become the kind of expert that Jesus was when he was choosing his disciples. Tenemos que convertirnos en expertos, así como Jesús se convirtió en un experto en su generación. Remember the story when Jesus goes into Peter's boat? ¿Se acuerda cuando Jesús fue al barco, el bote de Pedro? He goes into his boat and he begins to preach using Peter's boat as a platform for the gospel message. Comenzó a predicar usando el bote de Pedro como una plataforma para el evangelio. Jesus understood Peter's context. He understood who he was. Jesús entendió quién Pedro era, el contexto de él. And so because he drew close to who Peter was, porque Jesús llegó muy cerca a quien Pedro era, he was able to understand, I think, the second important question about discipleship. Fue posible para él entender esta segunda pregunta acerca del discipulado. Which is, what are their needs? La cual es, ¿cuáles son sus necesidades? What does the post-millennial generation of leaders need? ¿Cuáles son las necesidades de una generación postmilenial? What obstacles do they have? ¿Qué obstáculos tienen? What opposition do they have? ¿Qué oposiciones se enfrentan? And what opportunities do they have as a rising generation? ¿Y qué oportunidades tienen como esta generación que se está levantando? And so in that story, when Jesus is there speaking from Peter's boat, esta historia que decía hace un momento de Jesús yendo al bote de Pedro, Peter had been fishing all night and he caught nothing. Pedro había estado pescando toda la noche sin pescar nada. He was there cleaning his nets after a long night of fishing. Estaba limpiando sus redes después de una larga noche de tratar de pescar.
And Jesus understood the obstacles that Peter had faced by not catching any fish. Y Jesús entendió perfectamente los desafíos que Pedro había tenido al no atrapar ningún pescado. And so Jesus gives him an opportunity. Así que Jesús le da una oportunidad And he tells him to push out his boat into the middle of the water y le dice que empuje su barca un poco más hacia adentro del agua and to throw the net again. y que tire la red una vez más. And Peter kind of is like, well, we've been fishing all night. We didn't catch anything. Y Pedro dice, hemos estado pescando toda la noche y no agarramos nada. But Jesus knew that Peter had a need for fish. He was a fisherman. Pero Jesús sabía que Pedro era un pescador y que él tenía una necesidad de pescados. So Jesus speaks to his needs. Así que Jesús le habla a su necesidad. Because he understood his needs. Porque él entendió sus necesidades. Wow. And so what are the needs of a post-millennial generation? Así que, ¿cuáles son las necesidades de esta generación post-milenial? And the third question that we need to ask ourselves La tercera pregunta que necesitamos hacernos is, once we've understood who they are and what their needs are, es que después de haber entendido quiénes son los post-mileniales y cuáles son sus necesidades, how do we communicate the gospel to them? ¿cómo les comunicamos el evangelio a ellos? What is the language that we use? ¿Cuál es el lenguaje que debemos de usar? What are the stories that we use? ¿Cuáles son las historias que tenemos que usar? What are the symbols and the images that we use? ¿Cuáles son los símbolos e imágenes que podemos usar? And so Jesus, with Peter, he says to him, Así que Jesús le dice a Pedro, you will no longer be a fisherman, tú ya no vas a ser un pescador, but you will be a fisher of men. pero ahora vas a ser un pescador de hombres. He communicated the gospel to Peter in a way that he could understand. Él le comunicó el evangelio a Pedro en una manera que él pudiera entenderla. And so, as leaders of this next generation, Así que como líderes de esta nueva generación, we need to ask ourselves these three questions. necesitamos hacernos estas tres preguntas. Who are the post-millennial leaders? ¿Quiénes son los líderes postmodernos, postmileniales? What are their needs? ¿Cuáles son sus necesidades? And how do I communicate the gospel to them? ¿Y cómo les puedo yo comunicar el evangelio a ellos? And I think one of the big pieces that we're seeing with the post-millennial generation Creo que una de las piezas más grandes que vemos en esta generación postmilenial is that many of them are trying to connect their spirituality, their faith, with everything that they're seeing in the world. es el hecho que ellos están tratando de conectar su espiritualidad a cualquier cosa que ven en la sociedad. And so the questions that, after we've kind of thought about what we need to ask ourselves, there's a couple of things that we need to ask them as well. Así que después de hacer estas preguntas para nosotros, también tendríamos que plantear estas preguntas hacia ellos. We have to ask them about their identity. Who are they? Tenemos que preguntarles acerca de su identidad, quiénes son. And to help them to connect their race, their ethnicity, their gender, their family, their culture with that fundamental question of identity. Y poderles ayudar a conectar su identidad, su género, su raza con estas situaciones en medio de su cultura. And then we need to help them to understand who God calls them. Y entonces tenemos que ayudarles a entender quién Dios les dice a ellos que son. That they can understand that God has designed them a specific way. Y para poderles hacer entender que Dios los diseñó de una manera específica. And that they have something to bring to this world. Y que ellos tienen algo importante que traer a este mundo. And then we have to help them to discern their purpose. Y luego tenemos que ayudarles a entender su propósito. And to understand how they can carry their gospel message to every sector of society. Para que entonces ellos también puedan saber cómo poder llevar el evangelio a cada sector en su comunidad. And so, for my experience, desde mi experiencia, I am a lawyer by training. Yo soy una abogada por entrenamiento. I thought I was going to be a lawyer for the rest of my life. Yo creí que iba a ser una abogada por el resto de mi vida. And I've had an incredible opportunity to work with small businesses as an attorney. Y he tenido muchas oportunidades para trabajar como abogada en diferentes firmas. And I think that I also have learned how to connect my understanding of theology, my faith, with what it looks like to be a lawyer. Y creo que he podido conectar mi fe y lo que creo con mi trabajo como abogada. And so we have to begin to help this next generation to do just that,
to connect all the pieces of who they are for the glory of God. Así que desde mi experiencia creo que debemos de hacerle entender a esta generación quiénes son y conectar su fe. And so with that, I will leave you with our next speaker, but just begin to reflect and ask yourselves these kinds of questions as we think about how to disciple and how to lead our next generation in their spiritual formation. Así que les dejo con el siguiente expositor y con estas preguntas acerca de cómo podemos guiar a nuestras generaciones postmileniales. Thank you, Sarah. Muchas gracias a Sarah. Y en este momento vamos a transicionar a nuestro último orador, Sergio Valeriga. Y Sergio, vas a presentar en español, ¿verdad? Sí, perfecto. Puedes empezar. Yo creo que todos aquí no tenemos traducción de español a inglés, pero yo creo que todos entienden aquí. Sergio, puedes seguir. Gracias, Daniel, Erica, Sara y a cada uno de ustedes. Estoy muy feliz de poder compartir este ratito juntos. Margarita, Héctor, Rubén, Omar, fueron personas claves en mi vida en distintos momentos, en distintas temporadas. Me acompañaron, me tiraron de las orejas, me apoyaron, vieron en mí cosas buenas que ni yo mismo veía, y gracias a esos adultos que estuvieron en momentos puntuales es que yo puedo estar con ustedes en esta tarde. Los adultos son verdaderamente el principal activo que tiene la iglesia hoy. Los adultos que han peregrinado un largo recorrido en el camino de la fe, los adultos que están bien plantados, que están firmes, son una parte esencial si queremos verdaderamente pastorear, amar y cuidar a las nuevas generaciones. Cerca del 46% de las familias que vienen a las iglesias hispanas en los Estados Unidos son familias monoparentales, familias reconstruidas o reconstituidas, uniones casuales, monogamias temporales. Por lo tanto, ese es el cuerpo familiar con el que estamos tratando de lidiar en esta temporada en la que estamos. La familia está en crisis, por supuesto, pero la iglesia tiene mucho para hablar en ese sentido, y también el liderazgo. Necesitamos desesperadamente, como decía Sara, conexiones personales, porque el discipulado tiene que ver con la interacción con las personas. El discipulado no es un programa, siempre tiene que ver con relaciones. Todos necesitamos vínculos con personas que estén dispuestas a mostrarnos y a modelarnos a Jesús. Y yo creo que esa es una de las grandes carencias de la iglesia de hoy. Tenemos una gran carencia de adultos no perfectos, pero adultos que puedan mostrarnos a Jesús. ¿Cómo resolvió Dios ese dilema de su propia invisibilidad? Enviando a Jesús. Ese Jesús que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Ese mismo Jesús ahora se expresa a través de la iglesia. Si nos amamos, la gente ve a través de la iglesia a Jesús. Pero todo eso tenemos que bajarlo aún mucho más a la práctica tangible de que las nuevas generaciones necesitan ver a un Dios invisible a través de adultos que modelen la fe para cada uno de ellos. Necesitamos, por supuesto, proyectar iglesias que alcancen a las nuevas generaciones, y necesitamos hacerlo desde la pastoral, estimulando, apoyando, ayudando a que los adultos puedan ser esos modelos que las nuevas generaciones necesitan. Quiero recordarles que cuando las nuevas generaciones se acercan a la iglesia, lo hacen buscando un lugar, un grupo de pertenencia, un espacio donde poder establecer lazos profundos, encontrar contención. Cuando la iglesia en su conjunto trabaja para ofrecerle lo que ellos están buscando, encuentran en la comunidad de fe lo que nadie más les puede ofrecer. Yo comencé mencionando algunas estadísticas acerca de la crisis familiar y el gran desafío que tenemos por todo lo que escuchamos que Daniel nos comentó, Erica y Sara. Sin embargo, yo estoy con una
esperanza muy grande en que verdaderamente la iglesia pueda ofrecer en este tiempo la respuesta que las nuevas generaciones necesitan. Cuando la iglesia local ofrece amor incondicional, libertad espiritual y refugio emocional a las nuevas generaciones, sencillamente la iglesia no tiene competencia. La iglesia no tiene competencia. Yo sueño, y me encantaría que cada uno de ustedes hoy me puedan acompañar en ese sueño. Yo sueño con iglesias llenas de pastores, de padres espirituales, mentores, mamás del corazón. Sueño con hombres y mujeres adultas invirtiéndose, sembrándose en los más chicos. Este es un llamado desesperado. Este es un tiempo crucial de la iglesia. Estamos en un momento histórico. Estos próximos 10 años de la iglesia van a ser vitales para el futuro de esta nación y para el futuro de la iglesia en el mundo. Una iglesia que funciona como una familia, no con terminología empresarial, algo que también tenemos que reformular en esta temporada. Tenemos demasiados pastores ejecutivos, staff, equipos de alto rendimiento, demasiada terminología empresarial. Quiero llevarlos a algunos pasajes de la Biblia para que volvamos a poner en el lugar adecuado a la iglesia con el vocabulario y el lenguaje familiar, porque el texto bíblico una y otra vez nos cuenta que tenemos que tratarla. Me gusta mucho el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 7 y 8. Pablo dice, como somos apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, sin embargo, los tratamos con ternura. La palabra ternura es una palabra esencial para el trato con las nuevas generaciones en este tiempo. Como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Hay otras versiones que dicen como una mamá que amamanta a su hijo. Esta es la terminología cercana, cálida, tierna que Pablo utiliza para referirse a su tarea como pastor, a su tarea en medio del cuerpo de Cristo. Es tan grande el cariño que le tenemos, dice Pablo, ahora incluye el cariño, también el afecto, que no solo le habríamos anunciado el Evangelio, sino que también habríamos dado nuestras propias vidas. Tenemos que recuperar esta terminología del cuidado, del afecto, de la cercanía, y dejar atrás la terminología empresarial, porque las nuevas generaciones nos miran con desconfianza cuando nos ven como que queremos venderle algo, un producto empaquetado, perfecto, limpio, puro. Hay mucho más que la iglesia puede hacer cuando la iglesia es cercana, cuando la iglesia es relacional. Pablo dice también en Gálatas 5, 6, estando unidos a Cristo no cuenta nada si estamos circuncidados o no. Y para mí, en esta siguiente frase dice algo que es clave para la iglesia del futuro, para la pastoral de las nuevas generaciones y para la efectividad del trabajo que tenemos que hacer. Nos basta la fe que actúa a través del amor. La fe, mis queridos hermanos y amigos, me fue transmitida por el cuidado de adultos que me amaron, que me tuvieron paciencia, que me trataron de comprender cuando ni yo mismo me comprendía a mí mismo. Bueno, de eso se trata la pastoral que yo creo tenemos que promover en esta temporada. Termino diciendo que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, como mencioné antes, necesitan modelos y necesitan también conectarse intergeneracionalmente. Así como dije, los adultos son el activo más importante de las comunidades de fe de hoy en día. Es imprescindible que no solamente pensemos a las nuevas generaciones haciendo ministerio separado del cuerpo, de la familia, de la iglesia en general. Creo que es tiempo de que imaginemos a la familia de la iglesia interconectada, interdependiente. Así como las familias son por naturaleza intergeneracionales, ¿cierto? Así también como en las familias hay abuelos que proveen sabiduría, estabilidad, sentido de longevidad, así como los papás ofrecen guía, relaciones, involucramiento intencional, así como los hermanos crean oportunidades de experiencias compartidas, camaradería, amistad. La conexión intergeneracional
provee ese sentido de pertenencia, ese sentido de calor, de familia, de hogar, que muchos que llegan a nuestras iglesias no tienen en casa. Tenemos mucho para hacer en ese sentido. Termino con esto mencionando algo que a mí me llama poderosamente la atención. El pueblo de Israel se concebía a sí mismo, eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, el pueblo de Israel se concebía a sí mismo como una gran comunidad, como una gran familia. Por lo tanto, para ellos, los hijos de cada familia eran los hijos de la comunidad. Y yo creo que esto encierra una verdad teológica muy poderosa para este tiempo de la historia de la iglesia en Estados Unidos y en el mundo de habla hispana. Los hijos de la comunidad son los hijos de todos. Tus hijos son también mis hijos. Necesito que me ayudes a criar a los míos, te voy a ayudar a criar a los tuyos. Podés contar conmigo. En la iglesia necesitamos esos cómplices espirituales que apoyen la labor de los padres, esos cómplices espirituales que modelen las carencias que los más jóvenes tienen en sus casas. Ánimo, mis amigos. Creo que tenemos mucho para reflexionar de lo que escuchamos hoy. Un placer haber compartido con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a dar un aplauso a todos los panelistas aquí que compartieron en estos momentos. Let's give a round of applause to all of our panelists who shared during this time. At this time, we will go ahead and open up the space for question and answers. So if anybody has any questions, I invite you to use the Zoom feature to raise your hand, and I will go ahead and call on you to begin asking questions. En este momento vamos a empezar a hacer preguntas y respuestas. Así que si ustedes pueden levantar su mano, podemos ver usted si usted tiene una pregunta y puedes empezar a hacer su pregunta. So, any questions? Yes, Rebecca Cascante. Sí, gracias. Un poco desde la reflexión que Sergio recién termina de hacer, con la que yo coincido, porque creo que las relaciones son eso, intergeneracionales y de muchas maneras, y las familias reflejan esa parte. Y la importancia de adultos que sean modelo a esa juventud. Pero quisiera que comentara un poquito, tal vez en dos direcciones desde esa reflexión. Una, cómo ser modelos los adultos hoy, las instituciones teológicas hoy, cuando los adultos estamos en crisis teológicas, en crisis familiares, donde hemos sido adaptados al sistema, cansados, decepcionados de estructuras también. Y cómo poder ser ese ejemplo a esas nuevas generaciones, cuando creo que esta generación de adultos también está en crisis, ¿verdad? Y la otra parte que está asociada un poco con esto, pero con lo que decía Sara, es el hecho de cómo no llegar, precisamente porque estamos también en crisis, muchos de los adultos, cómo ver que los jóvenes, las nuevas generaciones, más bien nos enseñen. No es como que tenemos que conocerlos, saber cómo están y luego decirles qué es el evangelio, quién es Dios, cómo deben ser, sino más bien cómo convertirnos y dejar que Dios nos hable a través de estas generaciones también, no como quienes somos los portadores de el evangelio y que Dios no se manifiesta a través de esta nueva generación. Por ahí me quedo, un poco como mis reflexiones que generan las exposiciones. Gracias. Gracias, Rebecca. Y si uno de los panelistas quiere responder a esta pregunta, está abierto ahora.
I can go ahead and begin to respond to that question. Abner, would you be okay translating me? I feel like I could translate my ideas and thoughts better in English than in Spanish. So in regards to what you had mentioned about the crisis that many adults themselves are facing within theological institutions. Acerca de lo que mencionabas de la crisis que los adultos también están experimentando en las instituciones. And how they can be, in a sense, role models to those generations who come after them. Y en sentido de que deberían de ser un modelo para aquellas generaciones emergentes. I think that's a very difficult question to really wrestle with, because there's no easy answer. Creo que es una respuesta bastante difícil y no habrá una respuesta muy fácil para ella. I think about my own experiences within the larger the system of theological education. Pienso en mi experiencia en medio de un amplio sistema teológico. And I have seen Latino leaders, my mentors, who have struggled with these systems as well. He visto muchos de mis mentores, líderes latinos que han batallado con el sistema también. And I have seen many of my mentors fall at the hands of these theological institutions that either implement unjust practices towards Latinos or many different other unhelpful practices. De hecho, algunos de ellos han caído y han sucumbido ante la presión de esta gama de presión dentro de las instituciones. Within my own journey, these things have been difficult for me to process, because as a person who is rising in these areas, I think if my leaders, if my mentors fell at the hands of these institutions, then what hope do I have? Y en mi experiencia, entonces, es bastante difícil, porque entonces pienso, si mis líderes y mentores han caído ante esta presión, ¿qué esperanza hay para mí? But in reflecting in that, I think one of the best lessons that the older generations can teach the younger generations is, what does it mean to stand with integrity? Pero en medio de esto, creo que una de las lecciones más grandes que las generaciones más adultas le pueden enseñar a las nuevas generaciones es qué significa mantenerse en integridad. What does it mean to stand with conviction? ¿Qué significa mantenerse con convicción? What does it mean to make the unpopular decision, even if it is not beneficial to oneself? ¿Qué significa tomar esas decisiones que no van a ser tan populares y que quizás no signifiquen lo más beneficioso para la persona en ese momento? Those are the difficult decisions and the difficult realities that still exist within the Hispanic and Latino culture within theological institutions. Las realidades difíciles que aún existen en medio de las instituciones teológicas. And for me, who has seen many of my mentors, many people who have in a sense who have struggled with these theological institutions. En ese sentido, para mí, que he sido testigo de aquellos líderes y mis mentores que han luchado con esta batalla en medio de las instituciones. I have looked at them with honor. Los veo con gran honor. I am proud to see the difficult decisions in which they had to make in order to maintain their integrity, in order to not compromise on what they believe to be true. Me siento muy orgulloso de ellos, de no haber comprometido su integridad y haberse mantenido en verdad. And I think that is one of the best lessons that the previous generations can teach to the coming generations. Así que yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que las generaciones previas le pueden enseñar a estas nuevas generaciones. To stand with integrity and conviction in the midst of the fire. Mantenerse con integridad y convicción en medio del fuego. So, thank you. Any other responses to this question? Yes, Erica. If you'll permit me to sound like I contradict you, Daniel. Okay, yeah, absolutely. Will somebody translate that for me? Si me permites, quisiera contradecir un poco el punto que acabas de mencionar. One of the biggest lessons I've been taught by leaders, by Hispanic leaders. Una de las lecciones más importantes que he recibido de mis líderes hispanos. Battles wisely. Es, perdón. To pick my battles wisely. Es escoger mis batallas sabiamente. And to spread them out. Y distribuirlas.
to only go into political battles y solo ir a luchas políticas once I have developed enough social currency or capital in institutions. y solamente ir a la lucha cuando ya haya tenido suficiente información acerca de ese terreno. I had no sense of this even 4 years ago. Hace muchos años no tenía yo entendimiento de esto. I thought every battle was mine. Yo pensaba que todas las batallas eran mías. But through Hispanic Theological Initiative, I've been given mentors. Pero a través de la iniciativa teológica he adquirido mentores Who taught me to persevere in a position que me han enseñado que para permanecer en una posición is to preserve the position for our community. Es preservar esa posición para nuestra comunidad. And so can have its own integrity. Para que tenga su propia integridad. And I deeply appreciate the practicality of these mentors. Y realmente aprecio mucho qué tan práctico han sido estos mentores. Even as I feel the same as Daniel in other situations. Aunque yo en algún momento me sienta de la misma manera como se siente Daniel. It's very hard to negotiate struggles and still honor God. Es difícil luchar contra estas peleas y seguir siendo fiel a Dios. It's only because I have mentors that I truly believe in. Y es solamente porque he tenido mentores en los cuales realmente puedo creer. I have the courage to try to distinguish which is es que he tenido la capacidad de distinguir quién es quién. Whether to fight or whether to lay low. O cuál es cuál la batalla, ya sea que tenga que lucharla o que tenga que dejarla. Seeing in people long-term integrity. Viendo en la gente toda su integridad. Over time. La integridad alrededor del tiempo. Okay, thank you. Gracias. Thank you, Erica. That was a very helpful nuance to the conversation. I think that's important to keep in mind and hold that tension, definitely. I see Rafael Diaz has his hand up. Sí, gracias. Y quiero felicitar a cada uno de los conferenciantes por esas ponencias tan hermosas y tan pertinentes, ¿verdad? A la realidad que estamos viviendo. Quizás no quiero minimizar la conversación, pero quisiera saber desde sus perspectivas particulares si en los adultos creyentes, ¿verdad? De esta generación que acompañamos a la de ustedes, si hay alguna cosa simple o inmediata que ustedes pudieran identificar de esta generación adulta que deberíamos cambiar para ayudar a la generación milenial. Algo que quizás no sea bastante sencillo y que algo que pudiéramos nosotros como adultos poder implantar de manera rápida y sencilla para dar ese primer paso de apoyo a las generaciones mileniales. ¿Qué ustedes nos sugerirían, nos recomendarían como primer paso? Creo que algo que mencionaba recién la señora Cascante en su pregunta y que me recordó algo que es poderoso. Yo tengo 2 hijos adolescentes de 14 y 17 años y aprendo de ellos muchísimo. Todos los días me están enseñando cosas. Y uno de los regalos que estoy tratando, porque no me sale naturalmente, soy un interrumpidor en recuperación, soy un no escuchador en recuperación.
estoy trabajando en ese aspecto de mi vida para aprender a escuchar bien. Como Bonhoeffer decía, ¿no? Lo primero que le debemos a la gente que servimos es aprender a escucharla bien. Y yo creo que ese es un regalo que le podemos hacer a los más chicos. El regalo de tratar de escucharlos, dejarlos que terminen de hablar, que puedan expresarse con nosotros, que no los interrumpamos, que no les digamos lo que tienen que pensar, en todo caso que les ayudemos a pensar. Pero todo eso comienza con la escucha. Me parece que es vital que aprendamos a escuchar más. Creo que eso es una de las claves para poder servir mejor a las nuevas generaciones. I think one thing, Abner, can you help me out? Sorry, yeah, we got you. We got to give you a extra blessing or something for this. We'll pray for you. Like, can you translate for me? No problem. So yo creo, no, sorry. I think that one of the things that is helpful Creo que una de las cosas que es muy beneficiosa is when we talk about post-millennial, que cuando hablamos de posmileniales, we're not talking about people who are in their, between their, like, in their 30s up, right? no estamos hablando de gente que está de 30 para arriba. Which actually, so post-millennial really begins around 25 and down. De hecho, posmileniales son 25 años hacia abajo. So, for example, I'm 34 years old. Por ejemplo, yo tengo 34 años. So I need to learn what the post-millennial generation needs as well. Yo necesito saber lo que la generación posmilenial está pensando. And so one of the very practical things that I do Así que una de las cosas prácticas que yo hago is I try to learn about who are they following in popular culture. es que yo trato de seguir y saber a quiénes ellos están siguiendo en la cultura popular. And so that's across the areas of music, Eso, por supuesto, incluyendo música, politics, política, arts, arte, what kind of movies and TV shows are they watching? películas y shows, programas en la televisión que ellos están viendo. So I think that's an easy first step. Así que yo creo que ese es un primer paso fácil de tomar. Turn on Netflix. Prende Netflix. And just watch something that is, something that they might be watching. Comienza a ver algo de lo que ellos están viendo. And in that way, you start to do some research. Y de esa manera puedes comenzar a hacer tu investigación. And you start to learn just a little bit about what they're thinking about and what they're exposed to. Y ahí podrás aprender a ver a lo que están ellos expuestos. And so that's one thing that I've had to do in order to learn more about the post-millennial generation. Esa es una de las cosas prácticas que yo he tenido que hacer para entender la generación postmilenial. Thank you, Sarah. I believe that is all the time we have for questions at this moment. We want to leave time for some final thoughts from each of the panelists. So yo creo que eso es todo el tiempo que tenemos para preguntas en este momento. Necesitamos dejar tiempo para unos comentarios de los panelistas. So if we could go ahead and begin, if we could begin backwards this time, si podemos empezar de atrás a frente, reflexión de 1 minuto muy breve sobre lo que han compartido hoy. One short 1-minute reflection on what's been shared today. And we'll start with Sergio, and Sarah, then Erica, then myself. Bueno, creo que todos los que estamos aquí somos adultos, tenemos más de 25 años. La ciencia y la neurociencia nos han ayudado a descubrir que a los 25 años se termina el proceso de maduración de las personas y a partir de allí, al menos fisiológicamente hablando, son todos adultos. Así que yo quisiera dejarles con una carga hoy a ustedes, que fue un poquito el objetivo de lo que compartí hoy. Si cada uno de nosotros nos proponemos invertirnos en una, así como otros lo hicieron con nosotros en momentos específicos, y nos acompañaron, nos amaron, nos escucharon, nos guiaron, con discernimiento, con gracia, con amor, creo que podemos hacer una gran diferencia en la iglesia que viene.
I think my final call to action Creo que mi llamado final a la acción would be to take the time to listen sería toma tiempo para escuchar. and not to listen to get anything out of the conversation, No escuchar para ver qué sacas de la conversación, but to listen just to be present pero escucha para estar presente, and to truly hear what is on the heart of those post-millennials. para realmente oír lo que hay en el corazón y la mente de los postmileniales. I've so appreciated being here with you. Estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes. My word to you is to preach repentance, Mi palabra sería prediquemos arrepentimiento, but in a very comprehensive sense. en un sentido muy comprensivo. A lot of critique of the culture Donde entremos en una crítica de la cultura and a lot of critique of the limits of well-being and y mucha crítica. Sorry, I lost you. critic of the unhealthiness of the nation. Y crítica de la falta de salud en nuestra nación. And the last word that I will share Y la última palabra que yo quisiera compartir is that the post-millennial generation needs the older generations. es que la generación postmilenial necesita a las nuevas generaciones, a las generaciones anteriores. And the older generation needs the post-millennial generation. Las generaciones anteriores también necesitan a las generaciones postmileniales. During my time as a young adult pastor, something that I used to always say Mientras servía como pastor de jóvenes, una cosa que yo decía is that we cannot lead ourselves. es que nosotros no nos podíamos dirigir a nosotros mismos. That we were in a very transitional time of our life. Y es que estamos en un momento muy crítico, transicional de nuestras vidas. And to have somebody that was 10, 20, 30 years older than ourselves. Y tener a alguien que es 10, 20, 30 años mayores que nosotros. To help us navigate young adulthood and to help us navigate our youth. Que nos puedan ayudar a navegar entre nuestra juventud y nuestra juventud adulta. Can go a very long way to keep us from making mistakes that don't need to happen. Puede ayudarnos grandemente para que ya no cometamos los errores que antes se cometieron. In the same way, the older generation needs the younger generation. De la misma manera, la generación anterior necesita la nueva generación. And as Sarah and as Sergio had mentioned, finding ways to reach out to them. Como ya fue mencionado antes, debemos de buscar maneras de cómo conectarnos a ellos. Finding ways to offer mentorship to them. Buscar maneras de ofrecer mentoría. Many post-millennials don't know how to ask for mentorship. Muchos postmileniales no saben cómo pedir ayuda para ser mentoreados. So offering oneself as that to them can be a very valuable way to further the flourishment of the Hispanic-Latino church. Así que ofrecernos a ser modelos y mentores sería una excelente manera de poder acercarnos a ellos. So final thought, we need one another. Así que finalmente nos necesitamos el uno al otro. Okay. I believe that that ends our session y eso termina nuestra sesión. Vamos a dar un rato de aplauso a todos aquí, a los panelistas, a todos que participaron, y especialmente a Abner. Let's give a special round of applause for Abner. Thank you for being the bridge between generations in this space. I think you are the perfect example of what we as a Hispanic Latino church is looking for in the future of connecting with the post-millennial generation. So thank you so much for your willingness to do that. Antes que terminamos, algo que es importante tener en mente es que vamos a enviar un breve encuesta en el chat. Yo creo que Fernando tiene el link, yo no tengo el link, pero si ustedes pueden tomar 3-4 minutos estos últimos momentos para hacer esa encuesta, nos ayuda muchísimo para saber cómo podemos hacer mejor, hacer esas cosas mejores en el futuro. So muchas gracias por su feedback. If you could please just fill out that survey at the end.
Y finalmente, visita el sitio de web. Allí el evento donde puedes ver todos los otros conferencias que van a pasar este semana. So also go to visit the virtual webpage to see what is coming next. Y yo creo que la próxima evento es a las 5, donde puedes conectar con diferentes sponsors. No sé cómo ser sponsors. The next event is connecting with sponsors at 5 p.m. Followed by a keynote address by Dr. Justo Gonzalez and a panel of speakers this evening at 8 p.m. Y esta noche vamos a tener un panel a las 8 con el Dr. Justo González y otros panelistas. So, muchísimas gracias a todos. Gracias por su paciencia en este evento. Sí, so muchas gracias a todos. Thank you everybody for your time and patience for this call. So God bless you and have a great day.